En medicina existe algo que muchos médicos conocemos muy bien, la ley de la serie. Cuando un caso difícil aparece, parece que otros vienen detrás. Y hoy me tocó vivir otro de esos casos que le hacen reflexionar profundamente a uno. Y justamente relacionado con un caso quirúrgico, cuando apenas hace unos días yo les conté que había valorado otro. Se trata de una mujer de 45 años que entró al quirófano para quitarle un fibroma y los cirujanos descubrieron un tumor grande en el colon que nadie había sospechado. Les cuento la historia. Hoy me llama ICU, el médico de ICU y cirujano, para valorar en conjunto, a modo de team, una paciente que hace 2 días fue intervenida quirúrgicamente por un fibroma uterino grande que te había diagnosticado hacía muchos meses atrás y que se decidió operarse acorde al ultrasonido. Hasta ese momento todo parecía explicar su problema principal. Una anemia crónica que se le atribuía a los episodios de sangrado que a veces provocan todos estos fibromas, pero durante la cirugía ocurrió algo inesperado. Cuando los cirujanos exploraron la cavidad abdominal, encontraron algo mucho más preocupante. Un gran tumor en el colon ascendente con áreas de necrosis y de ulceración. Y lo más impactante de este caso es que la paciente nunca había referido síntomas digestivos importantes o nada relacionado con este tumor. No había dolor abdominal persistente, no había cambios claros en el tránsito intestinal y el único dato que llamaba un poco la atención era una pérdida de peso en los últimos meses que según refiere ella ahora. La cirugía no fue sencilla. Durante el procedimiento se presentaron complicaciones importantes. Un sangramiento significativo que hubo que controlar de ese tumor que fue encontrado como hallazgo. Era un tumor bastante friable. Una anemia severa que necesitó tratamiento inmediato y además una perforación intestinal que afortunadamente fue detectada y tratada durante el propio acto quirúrgico. Actualmente la paciente permanece en cuidados intensivos donde yo me incorporé al equipo médico que la está atendiendo en estos momentos. Y lamentablemente ahora se encuentra con signos de sepsis, luchando por su vida. Casos como este nos recuerdan algo muy importante. El cáncer de colon puede crecer durante años en silencio. Y muchas veces los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. ¿Cuáles son los signos que pueden alertar sobre un cáncer de colon? Hay síntomas que nunca debemos ignorar. Por ejemplo, una pérdida de peso sin explicación, una anemia persistente, sangre en las heces fecales, cambios recientes en el hábito intestinal, diarreas que alternan con estreñimiento, dolor abdominal difuso recurrente, sensación de una evacuación incompleta cuando vamos al baño o vas a defecar. Pero también puede ocurrir como en este caso que los síntomas son mínimos o inexistentes o simplemente que se le atribuyen a otra condición que ya tiene, como en este caso de esta paciente, la anemia se le atribuyó a el fibroma que tenía de hace mucho tiempo. Por eso el diagnóstico precoz salva vida. Los estudios de detención como la colonoscopía, especialmente después de los 45 años, permiten identificar lesiones antes de que se conviertan en cáncer avanzado. Este cribaje, que es necesario hacérselo en esta edad, porque es la edad donde hay más frecuencia de aparición del cáncer de colon, es importante no obviarlo y no saltarlo. Más sobre todo si existe una historia familiar de cáncer de colon en la familia, porque debemos saber que el cáncer de colon tiene un carácter genético y pueden haber varias familias afectadas por el mismo. Y por lo tanto, esos son los que más deben realizarse la colonoscopía aún sin ningún síntoma. El cáncer de colon puede dar síntomas diferentes según la localización del tumor. Esto ocurre porque el colon derecho y el colon izquierdo tienen características anatómicas distintas. El derecho tiene un lumen, o sea, una luz más amplia y heces fecales más líquida, mientras que el izquierdo es más estrecho y las heces son más sólidas. Por eso los tumores del lado izquierdo suelen obstruir antes. Y en parte nos explica por qué esta paciente nunca había tenido síntomas digestivos, aún teniendo un tumor extremadamente grande. El cáncer de colon derecho, que es el colon ascendente y el ciego, suelen crecer los tumores de forma más silenciosa durante un tiempo determinado, largo de tiempo. Síntomas y signos que son más frecuentes de este tipo de colon del lado derecho.
una anemia ferropénica muy característica, o sea, es más anemizante, un cansancio o debilidad por esa misma anemia, una pérdida de peso inexplicable, un dolor abdominal vago en el lado derecho, una masa palpable abdominal en etapas ya avanzadas por cuando el tumor es extremadamente grave porque inicialmente no es palpable, un sangrado oculto en heces fecales que es no visible, por eso es que ese test de sangre oculto en heces fecales es importante cuando tenemos un paciente con anemia que no sabemos la causa, una palidez cutánea por la misma anemia y a veces hay fiebre, malestar general si hay necrosis tumoral. Y sobre esto le quiero decir que a veces he visto muchos pacientes que vienen con diarreas con sangre y se le atribuye una amebiasis o una disentería bacteriana y se trata de eso, del tumor que se ha ulcerado y se manifiesta así con diarrea con sangre y mucus. La clave clínica muchas veces, el primer hallazgo es la anemia crónica sin causa aparente, especialmente en los pacientes mayores de entre 45 y 50 años. En cambio, el cáncer de colon del lado izquierdo, que es el colon descendente y el sigmoide, aquí los síntomas suelen aparecer más temprano, porque el tumor, como esa zona, la luz del colon es más estrecha, provoca signos obstructivos. Y incluso a veces el diagnóstico se hace en el salón de operaciones porque el paciente va por una obstrucción intestinal y el cirujano descubre que es un tumor que está ahí obstruyendo la luz. Y los síntomas y signos más frecuentes es cambios en el hábito intestinal, diarreas que alternan con estreñimiento, un estreñimiento reciente de un paciente que nunca lo ha tenido. Las heces tienen una característica, por eso hay que fijarse en ellas, que son como delgadas, como si fueran asentadas, como una serpentina. Puede haber sangre roja visible en las heces fecales, como una rectorragia. Un dolor abdominal a tipo cólico, puede haber distensión abdominal o también la sensación esa de evacuación incompleta cuando uno va al baño. O, bueno, la obstrucción intestinal, que ya aparece ya en los casos más avanzados cuando el tumor ha ido creciendo y bloquea la luz del colon y el paciente viene con un típico abdomen agudo por una obstrucción intestinal y es llevado al quirófano. Y también el paciente puede tener tenesmo, o sea, la sensación esa a nivel del recto, si el tumor está más distal y a veces se confunden con diarreas amebianas, que es uno de los signos. Después de los 45 años, cualquier anemia explicada o cambio en el hábito intestinal debe hacer pensar en una patología del colon y justificar entonces hacer una colonoscopia. Como médicos vemos muchas historias difíciles, pero también sabemos que muchas de estas historias se podrían evitar con un diagnóstico a tiempo. Soy la doctora Mayra Izquierdo, médico internista, y aquí convierto la medicina en claridad para salvar vidas.